episodio de Rock Influence aquí en Lima, Perú. Estamos transmitiendo desde San Isidro y hoy estoy con dos grandes amigos que es gracioso, pero es JP, Juan Pablo y Pablo. O sea, Pablo al cuadrado tenemos ahorita. ¿Qué Tal tal, cual. JP? Juan Pablo. Todo muy bien, Tommy, por acá entusiasmados de este nuevo episodio. Qué Todo bien. bueno, brother. Pablo, una vez más estamos Sí, aquí ya. Es el segundo episodio que estamos grabando. de ¿Cómo vuelta estás? al barrio. Ah, excelente, excelente. Ya un poco más relajado luego del cierre del día y nada, tranquilo, listo para que podamos iniciar. Sí, hoy les vengo a traer, chicos, el asunto de cómo es que nace un proyecto. Primero quería que se presente para que la gente los conozca un poco del perfil de cada uno de ustedes, ¿no? Empiezo. Bueno, sí, mi nombre es Juan Pablo. Buenas tardes con todo, gente. Mi nombre es Juan Pablo. Yo soy ingeniero electrónico. Estuve un tiempo trabajando en un fabricante de equipos o de soluciones de telecomunicaciones por unos 8 años y ahora, bueno, tengo mi empresa que es integradora de soluciones de TI, de infraestructura de red, principalmente. Así que bueno, estoy por ese lado, desarrollo el lado comercial, pero también bueno, con un perfil técnico, ¿no? Así que creo que eso es lo que podría decir. Sí, bueno, yo Pablo, ingeniero de telecomunicaciones en la UTP, ya preventa desde el lejano 2013 que empecé mis prácticas en algunos fabricantes como Delin, luego trabajé en TP-Link, conozco el cableado estructurado y bueno, Aruba, ¿no? Que es mi puesto actual en un mayorista, que es Ingram, normal, no hay ningún problema, no lo puedo comentar. Y básicamente soy como una bisagra, ¿no? Entre lo técnico y comercial. Soy el preventa, el que básicamente se encarga de dimensionar, sugerir y pues darle pelea a los otros fabricantes, ¿no? Esa es mi labor. Vale, chicos, ya saben ustedes, soy Texuniano, también formaba el área de, en ese tiempo, ¿no? Electrónica y sistemas computarizados. Este año que pasó, 2024, me he dedicado a un nuevo perfil. Vengo del perfil de Service Provider, Data Center y el año pasado como ingeniero de postventa, ¿no? Sí, 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 Ese es mi postventa. lado, ¿no? Sí, así Postventa, es. ¿no? Pues Lo digo bueno. eso porque he estado 17 años fuera, amigos. Y ahora estoy hablando en mi idioma nativo, Lengua madre. mi lengua madre, ¿no? Y también decirle que he sido este año elegido por segundo año consecutivo como Cisco Insider 2025. Está Eso bien, Está bien, compadre. ¿Ah? bien, bien. Disculpa, Pablo, Veo tu disculpa, polito disculpa, ahí, Pablo. No, no, Sé que mi ¿verdad? corazoncito de ahí tranquilo. es Mira, cuando vuelvas al cuadrante Garner en Wi-Fi hablamos. Felizmente estoy en esta mesa para Sí, separar, para hacer la tregua. sí, sí, sí. Fácil. Claro, claro, no, su corazoncito de Pablo está con otra marca. Aruba, Se Aruba. Vamos a entiende, se decirlo claro. entiende, Vamos a pues decirlo claro. HP, el hombre es HP, tú ya sabes. Ya. Sí, sí, sí. Nada, chicos, o sea, es interesante lo de ahora que nos está pasando porque estamos cerrando el ciclo, ¿no? Si te dan cuenta, ¿no? Sí. Pre, post, Y comercial. 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 Entonces lo que normalmente pasa, o sea, en este año que he adquirido el perfil de postventa, o sea, la gran intriga mía era cómo es que nace un proyecto, ¿no? Y creo que Juan Pablo tú nos podías comentar un poco sobre eso. Sí. No, bueno, en verdad es bien interesante. Hay distintas maneras en las que pueden hacer un proyecto. Hay una manera medio dura, digamos, y otra manera que es un poquito más amigable para quien quiere desarrollar el proyecto. O sea, por ejemplo, en la parte, o sea, te cuento quizás de mi experiencia, cómo hice al inicio, que quizás es lo que la mayoría de emprendedores ha pasado al iniciar sus empresas, que básicamente es uno haciendo llamadas en frío, ¿no? Que quizás no es escalable ni sostenible, pero es full llamadas en frío. Y esa es la manera, una de las maneras duras, porque ahí tú tienes que, desde el número que aparece en Google de una empresa que tú ves que tiene potencial para desarrollar proyectos, tienes que llamar a la central, esperar no rebotar con la persona que atiende hasta que de alguna u otra manera consigas el contacto. Ahora, esa es una manera quizá en la que sí pones un poco más de Rudimentaria, desafío, vamos a decirlo así. rudimentaria, Ajá. pero ahí, o sea, obviamente hoy en día existen canales como LinkedIn, ¿no? En donde ahí puedes ya ir, o sea, tanteando, Mirando contactándolo por tranquilamente a ahí, la gente, ¿no? pero digamos, esa es una Pero claro, opción. lo interesante es que es tu inicio, ¿no? O sea, si bien es cierto el día de hoy ya hay herramientas más evolucionadas que te ayudan y todo eso, pero es el antes, ¿no? O sea, cómo es Claro. que... Pero creería que también por ahí podría el día de hoy funcionar también una de esas llamadas, ¿no?
Sí, sí, Claro, pero no es económicamente viable, porque lo que pasa es que mientras estás buscando, no estás atendiendo. Y acuérdate que para el canal es más complicado porque si no vendes, no pagas, no cobras. claro. Entonces, esa también es una presión que a veces no se tiene en cuenta al momento de iniciar un emprendimiento, ¿no? Y es duro un día que no, o sea, has tenido 20 llamadas, pero no te pagan o no comisionas por Olvídate. llamadas, ¿no? Sí, Comisionas por proyectos. tal cual. O sea, yo te lo estoy diciendo de la perspectiva en la que inicias Sí, sí, sí. solo, prácticamente, ¿no? Solo, pero digamos, ahí ya o sea, con el tiempo te vas dando cuenta de, pucha, de 100 llamadas me contestan 3, me contestan 10 a lo mucho. Ujú. Entonces ya vas buscando otras maneras, ¿no? También sumado a estrategias de marketing digital, de, por ejemplo, ya no son llamadas, sino contactos por LinkedIn, o si no, vas recabando correos y Ujú. vas haciendo campañas de email marketing, o a través de redes Y sociales y ahora demás. ya llegan Entonces, hasta robots que hacen todas esas cosas, ¿no? Pero claro. lo interesante es, o sea, el cómo comenzar, ¿no? Porque a Mm. veces nos ponemos trabas diciendo, no, pucha, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro para Ujú. comenzar, ¿no? Y la cuestión es Sí. darle start a como Sí, estés, ¿no? O sea, Y sí, 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 pero hay una palabrita que es muy importante, ¿no? El relacionamiento. mm, Te va a ser más sencillo cuando tengas una base de datos, a eso ¿no? sí, quería Cuando llegar. tengas una base de de datos hecho. de clientes que confíen en ti, porque Claro. Ujú. confianza es la otra palabra, ¿no? Y finalmente, pues, cómo cultives esa relación en largo plazo. Claro, ahora nosotros con mi partner aquí estamos ya listos para lanzar una empresa. Les comento a todos, chicos. En breve saldrán más cosas de eso. Es sobre una herramienta de monitoreo muy conocida, que ya les daremos detalle más adelante, pero a lo que yo voy como emprendedores, ¿no? O sea, eh, si bien es cierto, hay herramientas, el día de hoy creo que es muy importante la marca personal, chicos. Y y LinkedIn es una de las herramientas que está un poco más eh, evoluidas en el sistema de que nos pueda dar un cable en este sentido, ¿no? ¿Ustedes cómo han estado llevándolo la marca personales? Ah, ya. Bueno, yo un poco de manera más lúdica. Tú sabes que siempre, pues, mi debilidad ha sido el tema del comentario político, es un poco más ácido, Ujú. pero en lo profesional siempre he destacado porque he estado por encima de lo que me piden. Entonces, mi marca personal he sido yo, o sea, no le he trabajado al lado community, Claro, porque pero estamos hablando de redes, sí, ¿no? Pero, o sea, pero claro, hay la gente que el me otro conoce, lado que sí, supuestamente El es offline. frío es el, sí, claro, exactamente, pero ¿no? Es la gente que me conoce sabe, ¿no? Ah, ya, sí, vamos a contratar a Pablo porque, bueno, Pablo va a cumplir lo requerido y lo va a hacer en tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. yo no lo he hecho tanto, ¿no? Por el tema de desarrollar contenido, tener una página, pero sí mi trabajo se ha reflejado, ¿no? Y he dejado que fluya de manera más orgánica como soy yo personalmente, ¿no? Claro, claro, o sea, para que tenga la gente noción de eso, ¿no? Que hay dos maneras de que puedas llegar tú a las personas, ¿no? A través de herramientas como LinkedIn o LinkedIn y el boca a boca que decimos, Ujú. ¿no? O sea, tú, Referidos. claro, tú haces un trabajo, o sea, tienes un proyecto y te va diciendo, oye, no, Juan Pablo me hizo este proyecto y lo voy a recomendar para si en el futuro me nace algo, o sea, yo digo, pum, lo llamo a él, ¿no? Pero vayamos colocando los pasos, ¿no? Porque yo, que soy el que voy a ejecutar lo que ustedes han hecho, o sea, yo me digo, pues, me llega el proyecto bacán a mí, ¿no? ¡Pam! Vamos a poner un ejemplo de... ¿De qué marca podemos hablar, mi estimado? Proceda, proceda, señor Tommy. No, yo también, también estoy en canal, también, bueno, a veces uno tiene Voy a su, hablar de lo que hago yo, lo que claro, he hecho, pues, uno ¿no? tiene Claro. sus, Ya, hablemos, por ejemplo, me llega Cisco ICE, ¿no? ujú, Entonces me junto con el cliente y el cliente tiene una noción muy diferente a lo claro. que yo estoy leyendo. Ujú. Lo que pasa, amigo Tommy, es que tienes que entender una cosa, ¿no? El cliente ha pasado por tres mundos. O sea, el comercial se le ha vendido la idea. Le ha dicho, mira, oye, esto va a ser así, funciona, tiene tales características. Luego ha pasado por la mano del preventa, ¿no? Ah, ya, lo que has hablado con el comercial se traduce en este hardware, en estas configuraciones y este seteo. Claro. Y nunca te hemos involucrado a ti para que digas realmente cumple, es o no es. Si se puede o no se puede. Ahí Claro, como me escuchas. exactamente, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? O sea, no te hemos involucrado porque a veces se tiene la mala idea, ¿no? De que involucrar al personal postventa va a ralentizar el proceso de venta. Cuando en Y en realidad, realidad lo que va a ayudar es enriquecer el proceso, pero de una manera positiva.
Porque el postventa, con su opinión y su experiencia, te va a decir, oye, esto podemos hacerlo de esta manera, te ofrecemos esto. Ahí me escucha mejor. Y al final la satisfacción va a subir, pero la gente está acostumbrada a la factura rápida. Claro, entonces el ciclo de venta rápido. Pero no, sí, ese es un tema importantísimo. De hecho, es algo que también de nuestro lado estamos viendo cómo mejorar, porque es algo que pasa siempre, ¿no? A veces el comercial, por querer vender, por querer cerrar la oportunidad, dice, no, sí, sí a todo, ¿no? Claro, y ese es, o sea, y ese es el gran problema, ¿no? Cuando nosotros cogemos el proyecto y decimos, ¿quién coño ha hecho esto, no? O sea, pucha, ¿por qué me viene esta vaina así? Porque al final la entrega del producto final soy yo. Tú eres la Y, cara, pues. claro, ¿no? O sea, pucha, pero a mí me hubiese gustado estar involucrado, ¿no? Y esto se puede mejorar, pero ¿de qué depende? O sea, ¿de dónde nace? No, de hecho, hay un ratito. De hecho, ahí es importante, igual que no, digamos, o sea, antes de cerrar el proyecto, siempre tener una reunión con el cliente como para poner los alcances, ¿no? O sea, en donde participe todos los involucrados desde la parte comercial hasta quien va a hacer el delivery. Entonces ahí ya se aterrizan las ideas, o sea, obviamente como canal tienes una reunión interna en donde se hable del proyecto, se compartan los alcances, lo que se está buscando, el objetivo y demás, y ya de cara, o sea, estar todos alineados al interno para que de cara al cliente decirle, ya muy bien, cliente. Entonces, una recapitulación de todo, ¿no? Vamos a abordar este problema de esta manera, o sea, este es el objetivo, lo vamos a abordar de esta manera, esto tiene, o sea, vamos a integrar esta solución que tiene estos alcances, esto no lo cumple, esto sí lo cumple, y ya de esa manera estar también más tranquilo, porque lo otro que puede pasar es que si no haces esa alineación, de ahí vas a entregar el proyecto y a la hora de la hora, ya cuando el cliente vaya a probar la solución o lo quiera poner ya en producción, Ujú. se va a hacer todo un dolor de cabeza porque te vas a meter en temas de que, oye, tú me dijiste que cumplía o que hacía esto. No, ¿No? pero no digo que esté tan mal eso, porque los clientes son bien sapos, brother. O sea, los clientes, o sea, como tú no estabas en la reunión, él también te dice cosas que lo pensaba hacer y no lo tenía en mente, y en la hora que tú implementas, ¡pum!, te mete Sí. el detalle, ¿no? O sea, dice, oye, pero también esto se puede hacer, que no sé qué, y tú, pucha, que estás entre la espada y la pared, ¿no? Se supone que para eso tiene que haber un acta de entrega, ¿no? Claro, De que preventa te ha dicho, mira, claro, pero para todavía no tanto, estamos listo. ejecutando, o sea, estamos en el proceso de que están haciendo el proyecto, ¿no? Ah, ok, ok. Están haciendo, ¿no? Están haciendo. Entonces, un poco para que entienda la gente cómo es que nace el proyecto y cómo es que llega a nosotros. Sí, sí, yo estoy bien. Hoy estamos, si bien es cierto, estábamos conversando, también estamos afinando los detalles de acostumbrarnos a los micrófonos y ajustando detalles. Por eso que el técnico está pasando aquí. Estamos en aprendizaje, estamos en vivo y en directo, no estamos como online antes. Y eso es lo que me alegra en esta tarde estar con ustedes, chicos. Entonces, volviendo al asunto, ¿no? O sea, eh, me ha pasado que clientes han aprovechado de los recursos que no se le habían otorgado para que él diga, oye, te doy la conformidad, pero hazte esto, ¿no? O sea, yo creo que hay maneras de pedir y hay maneras tú ves cuando ya la persona es malintencionada y que sabes que te va a dar problemas a la hora de cerrar el acta, ¿no? Que tú dices, ¿no? ¿Cómo actuar ahí? Habilidades blandas, no más tome. Sí. Sí, porque hay veces que el cliente quiere sacar como que más provecho del que se conversó, ¿no? O sea, el cliente te va a decir, oye, ya, pero mira, el otro posor por si acaso me está dando esto, ¿no? Esta Ajá. capacitación. O el otro posor me está ayudando, me está proponiendo ayudarme en tal cosa, como un valor agregado. Ujú. Pero bueno, ahí es cuestión de poner límites, ¿no? O sea, ver lo que es factible o lo que es viable y lo que no es viable y ser transparentes, pues, ¿no? Cuando nace el proyecto, ¿ustedes dos están juntos? Principalmente el comercial es el que el 80 y tantos o 90% de las veces es el que genera el lead, la oportunidad, y recién se involucra el preventa. O salvo que el preventa haya Vale. escuchado, pero pasa Ahora por voy a control, ser bien siempre frío siempre en pasa. esta pregunta, brother. La capacidad intelectual que tiene un comercial, o sea,
yo creo que no debería ir solo el negocio, cuando muestre el producto o la solución, no debería ir solo. En mi entender, sería interesante hasta que fuesen los tres, porque matas un pájaro de un tiro, en- ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? En la primera sesión, que es como el cortejo, No. siempre va al comercial, porque es donde Ya, hay no, un- no, no, hay un- te entiendo, pero un yo conversatorio. voy a lo La que segunda, ya pues. cuando tú ya presentas la solución, ¿no? O sea, ya le estás diciendo, oye, ya escuchaste su dolor, Ajá, exacto. ahora te tengo esta solución. Sí. Ahí, en ese momento, es lo que digo, ¿no? O sea, Sí, ahí sí. a- ahí, pero normalmente sucede eso, porque No. como yo, o sea, no veo eso, por eso les pregunto, ¿no? Claro, mira, de hecho, o sea, en la primera sesión, la primera interacción con el cliente en donde vas recabando los puntos de valor que tiene, donde vas viendo qué cosas quiere hacer, ahí normalmente está el comercial solito, pues, ¿no? Sí. Pero ya cuando tienes toda esa información y luego vas con tu equipo, ¿no? A ver qué cosas podemos hacer para resolver ello, ahí sí está involucrado el preventa y por ahí que si es algo muy específico, la parte de postventa. O corrígeme si me equivoco porque yo he estado Cuando es un proyecto trabajando muy en- avanzado, muy Ajá. grande, ahí sí Claro. pero para cosas de día a día, al postventa, o sea, tú sabes, Tommy, cómo es el trabajo de postventa. Te tienen monitoreando otras cosas, o sea, tampoco es Claro. que tengas Claro, no es mucho así, tiempo libre, ¿no? claro. claro, o sea, Claro. hay varios proyectos paralelamente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? O sea, Pero ahí de Pero repente ahí- podría estar el supervisor o el encargado del área que sí podría ir, ¿no? claro. Claro. ¿Les ha pasado algo que, o sea, en este primer proceso, antes de implementación, ¿ah? Ujú. O sea, el cliente ya, una vez que pasa el primer proceso de seleccionar la solución Ujú, y cierra el contrato ya con ustedes, pide más cosas. ujú. Sí, suele O sea, pasar. y uno como ingeniero de postventa tiene que ejecutarlas. No hay manera de decir no. Lo que pasa es que económicamente, Tommy, tus horas hombre tienen un costo. Y si tú, o sea, estarías yendo en contra de los intereses de tu empresa o de la empresa que sea. O sea, no es ético hacer ¿Qué eso. hacer, hermano? Ya, ¿Qué? perfecto. Ahí la preventa, ¿no? Entonces tú sabes que si ese cliente es medio especial, Ujú. en el BON, ¿no? En lo que tú estás cotizando, cotízate un extra más. Cúbrete con un 5 o 10%. Para aquellos que no saben qué es el BOM, explícale un La poquito. famosa lista de materiales, ¿no? Bills Ajá. of Materials es en inglés. O bueno, un cuadro de costos, algo traducido más aterrizado aquí. Entonces, si tú ya sabes que el cliente es un poco especial, podrías, ¿no?, recargar un 5 o 10% Algo para, alguna. claro, ¿no?, para cualquier cosita o problema que pueda haber. Pero, o sea, siempre hay comunicación. Si te piden algo y no está en el alcance, eso no se hace. No, Claro. no se hace porque tú Igual- quedas mal también, ¿no? Claro, pero igual sí, pues también ahí el cliente puede ponerse, dependiendo de la personalidad, creo, del cliente, porque hay unos que se Creo pueden que poner cuando la súper empresa es más especiales, grande es un poco más complicado, Sí. brother. que ahí ya, Me parece que claro, ahí ya tienes que doblegar en sí, algunas en algunos situaciones, casos. pero ahora les comento una cosa bien bacán que yo hago particularmente, ¿no? Yo almuerzo con todos mis clientes, hermanos, con todos, porque entiendo, o sea, el dolor y lo que se va a venir, ¿no? Porque y en un almuerzo las personas tienden a como que hay un muro de que no quiere estar ni para tu bando ni para el otro bando, ¿no? Pero en la hora del almuerzo esos muros se caen, ¿no? Y un poco más que conoces a la persona, pero se cae siempre y cuando tengas las habilidades blandas necesarias para poder derrumbar ese muro. Y muchos de los ingenieros, creería yo, que les falta, ¿no? A mí también en su momento, que no tengo la mayor certeza o menor certeza que fue así, ¿no? Pero eso con el transcurrir del adquiriendo ya un know-how sobre cómo manejar las situaciones, uno ya también va cambiando las estrategias para poder conversar con el cliente y poder hacer una buena solución al final, ¿no? Sí, el tema de las habilidades blandas es clave también, ¿no? Porque, sí, pues, o sea, igual, ponte, tú puedes hacer el almuerzo, pero si no has desarrollado esas habilidades blandas para poder hacer ese rapport con el cliente, al final es una oportunidad desaprovechada, ¿no? Y sobre todo también que quizá, no sé, el cliente percibe que le quieres vender algo, ¿no? Si no has trabajado bien esa parte. Entonces, sí, ese es importantísimo. De Es hecho, un cuchillo de doble filo, ¿no? claro. Sí, para poder establecer esa relación con el cliente es importantísimo, ¿no? Podría ser no solamente un almuerzo, ¿no? Podría ser cualquier situación, Un pero after.
Pero también, ¿no? Pero, o sea, ahí conoces más y conociendo a tu cliente sabes el puerto final, brother. No hay manera que, o sea, no vas a saber, ¿no? Ya, una vez que ustedes tienen ya el proyecto, cierran el contrato, ¿qué viene después? O sea, el comercial, ¿no? ¿El comercial cierra el contrato con el preventa o el comercial lo hace solo hasta ahí? Mira, depende. Es que hay algunos proyectos que son más, digamos, Venta de suministros, cosas sí, diarias, eso pasa con el puntuales. comercial nomás, ¿no? Claro. Pero ya cuando hay configuraciones, ¿no? Ya son cosas un poco más picantes, ¿no? Ahí ya se le pregunta al preventa para hacer, ¿no? La lista del proyecto. Y más que contrato, nosotros trabajamos orden de compra. El Ujú. contrato es ya cuando es algo de una licitación, algo de Mayor. PDVSA Un y cláusulas. soporte, Sí. no sé, así Por más ejemplo, ¿no? específico. Instalemos ya lo que tú dijiste, un Cisco ICE, ¿no? Ya, para cuántos endpoints o lo que sea, ¿no? Entonces ya mandan la orden de compra y con eso ya procede a lo que has negociado, ¿no? Comercialmente. Claro. Con hora de compra ahí nos movemos. Igual, de hecho, por ejemplo, ya cuando cierras el proyecto, o sea, ese es, sí, la presentación de la propuesta, al menos yo suelo hacerla con el encargado de ingeniería que ha hecho ese proyecto, ¿no? Con el preventa o Sí. incluso el postventa, pero ya para estar totalmente alineados, porque me ha pasado de que a veces el cliente espera, no sé, que le entregues A, B, C, D, E, cuando en realidad, o sea, todo el desarrollo del proyecto ha sido sobre ABC o quizá ABCDFG, ¿no? Pero el cliente no está al tanto o hay diferentes expectativas, mejor dicho, entre lo que quiere el cliente y lo que tú puedes dar o quieres o estás dentro de los alcances que tienes que dar. Y ese problema de Entonces, comunicación no solo nos pasa a nosotros, sino también del lado del cliente, porque el gerente ujú, tiene una idea de lo que pasa y es distinto a lo que está pasando. claro. Claro, ¿no? Sí, Porque al final, si el cliente final está insatisfecho, no te lo va a hacer llegar a ti. Va a hablar con el dueño del circo, por decirlo de una manera, ¿no? claro. Decir, oye, está pasando esta vaina. Y lo bueno de eso es que ellos toman las decisiones, ¿no? Sí, Ujú. sí. O sea, delegar, ¿no? A veces uno también quiere ser héroe y quiere meterse ahí, pero no hay manera, ¿no? Es mejor, oye, y me ha pasado, ¿ah? Digo, o hablo con el preventa del proyecto y le digo, oye, ¿cómo es, no? Porque lo que me he dado cuenta, que parece que, si bien es cierto, este ecosistema que estamos hablando, ¿no? Comercial pre, post, estamos hablando como si fuésemos jugadores de diferentes teams. Al menos yo lo veo así, ¿eh? O sea, no, porque primero por la falta de comunicación, ¿no? Y al final, ya terminé esto, ya no es mi chamba, ¿no? Como decir así, ¿no? O sea, que la gente tira cuerpo, ¿no? No sé cómo ustedes lo ven así también o no. Es que también tienes que ver, o sea, ahora lo estamos hablando teóricamente, en el día a día, ya, bacán, salió el proyecto, chévere, ya, ¿qué sigue? Tú Ujú, estás, ujú. avanzas y avanzas y ¿Qué otro avanzas. proyecto hay? Entonces, eso también, o sea, a veces no es que se haga a propósito, ¿no? Sino que la misma interacción, el mismo mecanismo de funcionamiento de los proyectos te obliga a que avances, avances, avances. Claro. ¿No? Puede ser eso también, O pero sea, no hay una... no hay un tiempo para, ¿no? Hacer como que un rollback. Oye, mira, trabajamos esto, cerramos. Eso no lo he visto en ninguna empresa, ¿no? Ujú, ujú. Todos los preventas, digamos, nos juntamos ya, todo lo que hemos visto en septiembre, ¿no? Tal día y vemos atrás con postventa. ¿Qué tal te ha ido? O sea, un seguimiento, eso no hay. Claro, y sabes que ahí eso está bastante ligado también a lo que es Customer Success, ¿no? Que hoy en día es importantísimo tenerlo en cuenta, porque, o sea, si al final el cliente no estás satisfecho con lo que le has entregado, con el proyecto que has implementado, uno, que te hace más problemas al pagar, ¿no? Porque normalmente, bueno, las empresas trabajan con crédito a 30 días, tú le entregas el proyecto, tú ya has comprado, ya has financiado todo, y el cliente te puede decir, oye, No firma. no voy a firmar porque te Le falta faltó eso, que esto. no sé Y qué. quizás son temas que ni siquiera has Es conversado verdad. antes, ¿no? Y que quedaron en el aire y que por no mencionarlas, pucha, al final el cliente te complica la vida. Entonces, por un lado está delimitar bien los alcances o las expectativas. Y, Es interesante porque, perdona que te corte, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar un cliente juntos, Ujú, post-pre, y el entendimiento fue, o sea, tanto para ti como para mí la teníamos clarita, ¿no? ujú. O sea, ¿por qué no hacer eso más seguido? O hacerlo solo en proyectos grandes. ¿Cómo, cómo dirían ustedes que funcionaría eso? ¿O no hay manera por ese flujo de trabajo inmenso que cada uno tiene y que cae un proyecto, otro proyecto, otro proyecto? O sea, ¿cómo mejoraríamos esa situación para que mañana más tarde, cuando tengamos al cliente,
para poner la firma, diga, pucha, que chicos se pasaron, todo el mundo es así. Ahí, mira, te cuento más o menos lo que estamos haciendo y hasta el momento creo que nos está yendo bien. Son sesiones de seguimiento. O sea, una vez cerramos el proyecto, nosotros le decimos al cliente, ya mira, cerramos el proyecto, pero vamos a tener sesiones, ¿no?, de 1 hora, virtuales son la mayoría, en donde una vez por semana nos vamos a juntar a ver qué tal te ha ido con lo que La hemos solución. implementado, con la solución que hemos implementado, ¿no? Eso durante un mes. Entonces ya ahí el cliente, incluso abrimos un canal de chat, ¿no?, en Teams, y ahí el cliente nos va diciendo, mira, por ejemplo, o por si acaso he tenido o el área usuario ha tenido estas consultas, o he tenido estos problemas, estos otros, o nos ha ido bien, ¿no? Y ya yo creo que esa conexión que hay, o sea, ya el cliente ayuda a que el cliente te vea de una manera distinta, no como alguien que vendió y se fue, sino que ya, digamos, permite mantener esa comunicación más directa y crear un tipo distinto de conexión, ¿no? Porque ya ahí el cliente o sea, vas a mantener esa comunicación con el cliente y se va abriendo también a trabajar o sea, un tipo de partnership, digamos, con ellos, pues, ¿no? Es que eso es lo que es account management, Ujú. manejo de cuentas. No hay, o sea, la gente y todas las empresas piensan que el account manager es el vendedor, o sea, es el que vende, el que hace el número. No, 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 o sea, es el que se está relacionando con tus clientes. Y eso es lo que se les olvida, ¿no? O sea, tienes el cargo, el nombre, pero no, es el que vende, es el que factura. Claro, Así lo ven, así lo ven. no cumple la función. No, No. y lo entendí así, ¿no? Has tocado un tema bien chévere, ¿no? Que es el Customer Experience, que dice, ¿no? Eh, yo en estos 5 últimos años he trabajado básicamente con Cisco, ¿no? ¿Por qué? Porque se me dio la oportunidad y llegué a empresas que ya tenían esa herramienta. Empresas más grandes, siempre se encuentra Cisco. Y en gubernamentales, en Brasil es así. No hay manera de intercambiar. Sí. Hay otras marcas, claro, pero el gran core está basado en Cisco, No te ¿no? disculpes también. Y ahí, No hay problema. y ahí es lo que yo voy, ¿no? Un día me llama un tío, me dice, oye Tommy, ¿por qué tienes desactualizado tu Cisco DNA Center, no? Y no es porque lo tenía, porque lo que yo quería, ¿no? Lo que pasa que en este famoso SDN, esta solución SDN que vienen aquí a trabajar, Definidas por software. Ujú. claro, o sea, ya el hardware se comporta diferente, ¿no? Y eso quiere decir que hay equipos que supuestamente para trabajar en redundancia son 2, Ujú. Ujú. pero ya con SDN son 3. ¿Por qué? Hay todo un esquema. Yo he escrito varios artículos de eso que es un bien grande, pero resumiendo, básicamente es así: acomodar los datos de tal manera que sean eh, en containers, que ellos sean ejecutados o visualizados o adquiridos más rápidamente a la hora de que si se cae un servicio no sufre toda esa lentitud que hace. Por eso que le dicen que así se cae un servicio, ¡pac!, al toque funciona el otro. Entonces, a lo que voy, tenía 2 equipos y no podía hacer esa famosa actualización porque no tenía los 3, que es el DNA Center, que trabaja con 3 equipos. El día de hoy me parece que sigue igual y virtualizado, o sea, puedes utilizar 2 appliances y un virtualizado, ¿no? Pero en su tiempo, o sea, cuando es un órgano público, no es que ya lo va a comprar así, No. tienen que esperar al otro año y a Se veces ve por eso. recursos dicen, no, compramos este año 2 y el otro año compramos uno más, ¿no? Claro. Y es lo que hay también, ¿no? Y Te luego tienes te que... cambian al jefe y no pe- compran nada. Claro, compra nada, ¿no? Pero a lo que vamos es, Sí, sí. o sea, realmente hay un departamento que se preocupa en que lo que has comprado, o sea, le estás sacando provecho. Y eso es lo que yo no veo. O sea, aquí no lo he escuchado. En México también hacen eso, lo tengo clarísimo. Tanto es así que los mexicanos son los bravos haciendo este tipo de sesiones webinar en Customer Experience. En Brasil también lo hay. Aquí no le he visto mucho, no sé por qué no lo entiendo, pero es interesante lo que dices, ¿no? Porque el cliente a veces tiene una solución y solamente ocupa el 10% de lo que ha pagado, ¿no? Cuando si habría a un especialista decir, oye, pero ¿sabías que puedes hacer no solamente A, B, C, D, también puedes hacer A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y el cliente como que a la próxima, pucha, que diría, oye, esta herramienta, o sea, estoy creciendo y creciendo, Eso ¿no? es un mal proceso de venta.
yo lo evito siempre, ¿no? Porque yo le digo al cliente, y bueno, aunque se molesten en otras áreas, me da igual, porque le digo, ¿para qué vas a pagar por este AP? Estás sobredimensionando lo que vas a tener, También. ¿no? O sea, y en realidad debería ser al revés. Sí, cómprate el más caro. Claro, quémate el claro. Sí. presupuesto. Pero le digo, no, o sea, porque al final ese presupuesto lo puedes destinar para comprar otras soluciones, otras cosas. Y, o sea, es un tema ético también, ¿no? O sea, no solo es Claro. técnico, es ético. De que Claro. tú No, porque al tengas la final, responsabilidad, ¿no? De que lo que le vas a vender es lo que el cliente requiere. claro. No tienes que O sea, sobredimensionar. o sea, el tema de Customer Experience no solamente es para, digamos, o sea, decirle, o sea, enseñar al cliente a que utilice todas las funcionalidades, ¿no? ¿Cómo O sea, le va, pero- no? o sea, De, sino de también lo cómo le que, vas a claro, explicar, un follow-up, claro, hacer la claro. cotidiana, o sea, un ¿Estás bien? follow-up. ¿Todo tranquilo? Y eso, sencillo, en realidad, que a veces como que ni siquiera el cliente, ponte, nos ha pasado que ni siquiera se conecta a las sesiones, pero al menos como que él ya sabe, "Oye, te vas a conectar, o sea, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Claro, Creo que o eso sea, es lo importante, porque la primera venta yo la veo que es como para romper la inercia, ¿no? Que sobre todo si es de un cliente nuevo, ¿no? Rompes la inercia y ya a partir de ahí la pelota, digamos, está rodando, ¿no? Y ya si a lo largo de después de esa primera venta, tú quizás no has hecho seguimiento al cliente o el cliente te ha percibido como alguien que vende y se va, o sea, ahí tienes que nuevamente romper la inercia en la segunda venta, ¿no? O en el segundo proyecto. Claro. En cambio, si tú estás ahí dándole toques a la pelota, ¿no? Suavemente es más vas fácil a- cerrar el fácil segundo proyecto, el ¿no? segundo, tercer proyecto, porque ya el cliente está alineado también con tu forma de Claro, y, no trabajar. sé, y es algo bacán lo que dices, Pablo, porque el cliente está haciendo, o sea, no es que está comprando de la marca, está comprando A ti, tú eres la cara. tú, o sea, te está comprando, o sea, la confianza, o sea, mañana más tarde, donde tú te muevas, ¿no? O sea, si has hecho bien tu chamba, el tío te va a seguir, Claro. porque sabe que tiene confianza contigo y eso es, pucha, que creo que la gente debería trabajarlo mucho, ¿no? ¿Cuántos clientes me han pedido Wi-Fi 7? Y yo le digo, saca tu celular. Tu celular no es Wi-Fi 7. ¿Para qué vas a pagar? O sea, tiene buena electrónica, todo lo que tú quieras. Pero, Claro. Pero todavía no hay la Pero infraestructura, todavía ni ¿no? siquiera- claro, o sea, ¿para qué te vas a comprar un Ferrari para ir al evitamiento? Claro. Tal cual, ¿no? Con pista de trocha encima. Claro, no. no. Claro. Y como te digo, y eso al contrario, me ha abierto las puertas a hacer otros proyectos y otras cosas más. Claro, ese es bacán, porque ahí el cliente se da cuenta que no le quieres vender. O sea, que no es que No. solamente O sea, quieres vender, ¿no? sí quiero venderlo, claro, no, o sea, pero sabe que, que, o sea, pero o sea, le estás pero vendiendo lo percibe de una lo forma que distinta. necesita, que ¿no? genuinamente lo estás cuidando. Claro, ¿no? O sea, genuinamente. percibe que, o sea, no hay una mala intención, ¿no? O sea, y es más, ¿no? Yo le digo, no, los part numbers son estos, trato de capacitarlo, porque le digo, o sea, al final de repente me enfermo, no estoy, es importante que tú también tengas... la Delegues, información pues, ¿no? extra, Claro, para que no tú tomes tengan las problemas decisiones futuro. informadas. Y al final, como te digo, a veces mi precio puede ir un poco arriba, y eso no me ha limitado en ganar proyectos grandes. Claro. Claro, bravazo. No, sí, ese acompañamiento, sobre todo ese aterrizaje al cliente es bueno, ¿no? Porque dice, el cliente, como dices, quiere Wi-Fi 7, pero o sea, en su lab, en su infraestructura, quizá su laptop, sus dispositivos inalámbricos son Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 a lo mucho, ¿no? Y bacán porque ya de esa manera el cliente se da cuenta de que genuinamente, o sea, no es que quieras tú venderle por vender, sino más bien, o sea, Claro, porque- ahí tener ese componente de ventas consultivas, ¿no? Y que va a Consultor. ser realmente lo que va a utilizar y va a aprovechar. Esa es la palabra, consultor. Exacto. Y la tecnología viene cambiando. O sea, si antes pensábamos que era 10 años, después bajaron a 5. Con el COVID, yo creo que estamos en 2 a 3, que evoluyen las soluciones y los costos, ¿no? Y tenemos también vendors de concurrentes como, vamos a hablar del chino este, que también baja demasiado ya los márgenes, ¿no? O sea, ¿cómo es que se llega a eso? Usted se ha puesto a pensar, oye, ¿cómo es que este tío rompe el mercado de tal manera que, pucha, que tú te quedas frío, ¿no? O sea, o sea, ¿qué estamos vendiendo, no? Hay muchos clientes que se quejan por servicio y básicamente es donde yo más les doy, pues, ¿no? O sea, porque lo que pasa es que el ciclo de trabajo de empresas asiáticas en general es así, ¿no? O sea, tienen alta rotación, o sea, se quedan cada 2 años y los tratos que tú hagas a largo plazo no tienen validez. Porque lo que hablaste con un account manager un día, de cada 2 años que la persona se fue, ya no es lo mismo. O, por ejemplo, a ti, Juan Pablo, te gustaría, ¿no? Que la marca te dice, ¿sabes qué? Vamos a ir contigo a muerte, ¿no? A muerte contigo, te doy a mi mejor precio y luego
te presentas y viene Tommy con un precio mejor. Claro. Sí, O sea, ¿tú pues. cómo te sentirías? No, de hecho, sea, o sea, es- traicionado. Exactamente, ¿no? Y esas Pero cosas han peor. pasado. No estamos hablando de una marca en particular, estamos hablando de, ¿no?, varias marcas, y hay políticas que son cuestionables porque el método, la forma de que ellos viven es, ya, dale $1 menos, un centavo menos. Aquí no es tan así. Aquí el precio influye, pero no es determinante. Vale, entonces tenemos ya junta con el cliente, seleccionamos la solución, Ujú. pasó el preventa y llegó a mí. Sí. En un futuro, ¿ustedes creen o ya lo están viendo ustedes que puede haber una fusión de que en vez de 3 personas, o sea, se puede hacer solamente con 2 personas? Las empresas felices de reducir costos, ¿no? Pero lo que No, pero pasa o es que sea, Capacidad operativa, somos claro. perfiles ¿no? distintos, Tommy. Somos ese es mi cuestionamiento. O sea, especializadas. te diré que, mira, depende, te diré. O sea, por ejemplo, yo creo para proyectos de networking sí es bien complicado tener dos roles de los tres, ¿no? O sea, en temas de Ujú. networking que sí son más variables, más temas de configuración y demás, y Ujú. dimensionamiento y todo, sí la veo bien yuca, pero en realidad, por ejemplo, me ha pasado que para proyectos de colaboración, de videoconferencia, en realidad no es tan complicado, o sea, sí debes saber bien técnicamente cómo funciona, pero la parte del delivery, o sea, debes tener también alguien que esté quizás hackeando los equipos, haciendo Claro, toda la claro, parte de claro. conexiones, La infra, pero ¿no? la configuración como tal de los equipos hoy en día son bien plug and play, en realidad, o sea, sí es mucho más amigable y es muy probable que una persona que esté en el lado de preventa o incluso hasta un comercial que tiene perfil técnico pueda realizarlo. En realidad me he topado con eso, al menos con ese tipo de tecnologías en particular. Ahora no te hablo de soluciones muy complejos o proyectos muy complejos de Claro, colaboración, pero eh, sí para es salas. bacán porque, o sea, el costo de mantenimiento de un sistema como el que comentas ya no es caro, ¿no? Por ejemplo, en networking ya no puedes hacer esa cosa, ¿no? Porque tienes que tener un especialista que está certificado en para poder Ujú, resolver algún incidente que ocurra en el área, ¿no? O Ujú. sea, que ya requiere ya un mayor presupuesto, ¿no? Y ahí hay una oportunidad de negocios también, creería yo. Yo, o sea, no sé cómo lo visualicen, o de repente porque tengo la mente de emprender y todo eso, pucha, que yo estoy entrando a un cliente a hacerle la implementación y ya estoy viendo qué venderle, ¿no? ujú. O sea, es osado hacer eso, es recomendable, solo hago mis funciones. ¿Ustedes qué piensan? Pues, pero primero es tu trabajo y después viene el cross-selling, ¿no? Ujú. Sí, alucina, en verdad me ha pasado eso también Bacán, bacán, y lo bacán. veo como, o sea, lo vi, por ejemplo, mejor dicho, te cuento, estamos implementando un proyecto y veo que el cliente tiene, o mejor dicho, ni siquiera por implementar, sino por cerrar, digamos, un proyecto y veo que hay otra oportunidad, ¿no? Imagínate, estamos vendiendo o posicionando las salas de videoconferencia y vemos que el tema de networking está deficiente o tiene oportunidades ahí de mejora. Entonces sí me ha pasado, al menos de cada 5 veces, 2, ¿no? Que cuando trato de hacer esa venta, al menos en el momento en que todavía no he cerrado el proyecto, por ahí que el cliente te toma de una manera quizá no tan Ambicioso. positiva. Sí, de una manera ambiciosa, me dice, oye, pucha, este pata me quiere vender de todo, ¿no? Por más que sea sutil, digamos, tratando de tocar ese tema. Claro. Entonces yo creo que mejor es implementas, ¿no? O desde la perspectiva del postventa, al menos quizá avisar al lado comercial o de por si acaso hay esta oportunidad también, porque he visto o he detectado esto, pero ya el comercial yo creo que tiene que verlo pausadamente, ¿no? Cerrar un proyecto, avanzar y Ya, luego ir por el siguiente, quizá. bacán. Le voy a contar un caso yo que me pasó, ¿no? Estaba implementando todo esto y el cliente me sale que iba a implementar este Wi-Fi. O sea, el cliente también, o sea, aprovecha en hacer consultoría, brother. O sea, no No, solamente, claro. no solamente está ahí, ¿no? Y también uno tiene que estar preparado, ¿no? Para Sí, poder sí. responder lo que sabe. Lo que yo sé, digo, lo sé. Lo que no sé, hermano, no sé. ¿No? Yo peco de mejor decirle que no sé que a que sé, ¿no? Algo que no domino, ¿no? Y esto, y el cliente mismo me dice también, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Que tú dices, ¿no? Pero también hay situaciones que el cliente dice, oye, quiero hacer esto de aquí y eso. ¿Sabes a qué herramienta me podría funcionar esto como una solución?
ese ya es o Claro. sea, es otra manera de que yo no voy, ¿no? Sino que el Cliente cliente te lo va pide. y el estar preparado para decirle, oye, sí, tenemos aquí Cisco. Ahí más que todo van a ver tu actitud. Claro. Y sobre todo, Juan Pablo no me dejará mentir que en Canal tienes que saber un poquito de todo. O sea, yo Ujú. tengo el privilegio y el lujo de trabajar con una sola marca y eso está bien, ¿no? O sea, porque a mí, bueno, es Cla- donde yo estoy cómodo, me gusta, pero en Canal no te puedes dar el lujo de decirte Cisco, no, no, no. Sí, Claro, También, o sea, es todo en lo ca- que tengas en la cartera, el pues, caso de ¿no? Tommy, ¿no? Tu corazón dice Cisco, pero tu Ujú. bolsillo dice otra cosa. Claro. Claro. ¿No? Digamos, ¿no? O sea, Sí, entonces, Tal tienes que, cual, tal tienes que cual. aterrizarlo, ¿no? O sea, tal cual. claro. Entonces, eso Hay sí. que pagar cuentas, hermano, al Sí, final. de hecho. No, Sí. y en las empresas pasa igual, ¿no? O sea, también ellos pueden querer una cosa y también tu labor va a ser, oye, mira, no vamos a llegar hasta esto, podemos llegar aquí, ¿no? Y a Claro. futuro podrías crecer, Claro, y implementar. dejarle bien claro al cliente, ¿no? Porque a veces el cliente quiere el Mercedes cuando en realidad Claro. no tiene presupuesto Que para ello, no ¿no? le alcanza ni para el BD. Claro. Entonces, claro, ahí ya se le va a decir, "Oye, mira, o sea, está bien, entiendo que quieres eso acá, pero en realidad, en base a lo que sé que Ujú. tienes de presupuesto estimado, no, o sea, más está calzando esta marca, quizá no tienes estas capacidades, ¿no? Que quizá tampoco las vayas a necesitar, pero cumple Ujú. con esto acá, que es lo que al final es tu objetivo, Y ¿no? si estás bien relacionado, por ejemplo, ¿no? De repente el cliente no está muy convencido y tienes buena llegada con las marcas, oye, Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Te traigo el producto, Claro. pruébalo, ¿no? Que Ujú. es muy importante. Y ahí, El famoso POC, ¿no? claro, una POC, ¿no? La La POC. prueba de concepto. Entonces, eso también es parte de, ¿no? Y eso lo puede manejar el comercial como el preventa, ¿no? O sea, para que, de una manera limitada, porque a veces hay clientes que te van a pedir la POC 2 meses y tampoco es plan, pues, Claro. ¿no? Son Claro, 15 días máximo, ¿no? Un es tiempo de así. ley, ¿no? Pero ya tu cliente va a estar más tranquilo. Allá, ¿no? Esto funcionó, lo probé, ¿no? Claro, Venía sobre esta todo si es una función, marca nueva para él. tranquilo, ¿no? Y cierras, ya con eso ya cierras. Chicos, los últimos 3 minutos. Gente, suscríbanse, compartan, dejen su like ahí al canal Rotten Friends. Si alguien tiene alguna duda, aquí estamos los 3 perfiles, ¿no? Si tienen su corazoncito para ir de comercial, post, pre, o sea, hagan sus consultas a través de sus mensajes. ¿Qué mensaje le podríamos dar nosotros, ya que conocemos esas 3 áreas, al futuro ingeniero que está inclinándose por uno o por el otro, ¿no? ¿Qué debería ver o hacia dónde tendría que inclinarse el profesional de networking? Yo diría más los perfiles, ¿no? ¿Cómo la persona perfila para dónde va? Creo que depende mucho en sí, bueno, la prioridad o el objetivo que tenga la misma persona, ¿no? O sea, hay muchos que de manera genuina quieren, por ejemplo, desarrollarse en el lado técnico, ¿no? Y dicen, no, Ujú. mira, yo quiero ser un destroyer en temas de ciberseguridad, pero a nivel técnico, o sea, quiero ser Quiero operador estar, el back office. claro, o sea, entrar a Bits and Bytes, ¿no? Y le encanta y le apasiona y bravazo porque ahí también hay muy buenas oportunidades. Yo creo que hay oportunidades en distintos campos, ¿no? O sea, ya sea en el lado comercial, en el lado preventa, en el lado técnico, pero algo que yo creo que es cross en todos estos es que es las habilidades blandas, ¿no? El tema de las habilidades blandas porque de nada te sirve saber mucho de algo que al final no vas a poder compartir ni transmitir también De a eso las hablaremos otras en el personas, próximo ¿no? episodio, habilidades blandas. Me parece un asunto que hemos hablado mucho hoy día y lo podemos desarrollar en un próximo episodio. ¿Qué les parece? Sí, yo Creo que creo que estaríamos bien. vale la Sí, pena. sí. Porque el tema de habilidades Con blandas ejemplos, pucha, que prácticos totales. Y ahí, Ya, bueno, de mi parte, Tommy, básicamente es que, o sea, cuando estás joven, tienes que empezar, ¿no? Tomar los retos profesionales y conocerte. Vas a saber realmente qué estás hecho cuando estés en la cancha, la ¿no? cancha. Date una temporada, ¿no? En la parte comercial, date una temporada en Ujú. preventa, en post, y en base a tu personalidad decide. Porque de ujú. repente, ¿no? Tú, o sea, uno, ¿no? Puede creer, ¿no? Oye, mira, yo soy académicamente competente, ¿no? Todo, pero de repente por ahí tienes esa facilidad de palabra, ¿no? O tienes algo que te complementa y podrías estar El entorno encasillándote te ayuda. el entorno y tu actitud también, ¿no? A no tener miedo a probar el cambio, ¿no? Yo creo Avanzar, que sobre todo eso, ¿no? ¿no? Probar, o sea, tipo, Exacto. si eres chivolo, Yo, pucha, prueba.
has salido del instituto, te tienes que probar, haz tus prácticas. O sea, en esa edad, ¿no? 18, 16, no es tanto el dinero lo importante, ¿no? Sino básicamente un poco conocer, ¿no? Y Mira en tu ba- trayectoria, claro, y en ¿no? base a eso, ¿no? Vas llevando tus cursitos, te vas Es que la gente preparando. sale bien desesperada, dice, ya, soy ingeniero y quiero ganar tanto, ¿no? Sí, O sí. sea, puta, que Ujú. piensa que porque tiene el título, Ya, ya es un eso, destroyer, ¿no? sí. Y no sabe que hay un tío que ha estudiado ahí solamente en la página web de los vendors, tiene Sí. más certificados que él y tiene más oportunidad que entre en el trabajo Y hay que una otra. una cosa complicada y que a veces no lo ves, ¿no? O sea, cada año que pasa están saliendo nuevos egresados que van a competir, que van a cobrar menos que tú, ¿no? Que van a estar más disponibles. Entonces, o sea, si no decides empezar, otros van a empezar antes que tú. Tal cual. Gracias, chicos. Nada, agradecerle y, oye, aquí eso de la universidad, eso es una locura también, que también lo tenemos que tocar, ¿eh? Un Eso negocio. es como, es una panadería que meten pan y salen con, es terrible ese asunto que, pero ya lo tocaremos en el siguiente episodio. Nada, Sí. agradecerte, Pablo, por tu tiempo y por todos esos conocimientos que tienes y nos facilitas y nos haces crecer, creería yo, en el tiempo que te conozco y la amistad que hemos generado. Los dos creo que son excelentes profesionales y el lado personal, ¿no? O sea, si estamos hoy día es porque hemos formado una amistad, ¿no? Y queremos compartir lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido para que el camino de las personas que quieran conocer esta linda área de networking, comercial, post-pre, o sea, la tengan más fácil, ¿no? Qué mejor que eso. O sea, nos gustaría que tener mucho más, muchas más personas que puedan hacer este tipo de contenido, pero aquí estamos aprendiendo, mejorando para ustedes y nada, chicos, nos vemos en otro episodio. Por mí es todo. ¿Algunas palabras despedidas ustedes? No, bueno, en realidad, gracias Tommy por el espacio, gracias por la invitación. Igual ha sido un gusto con Pablo también compartir. Y nada, emocionadísimo también por lo que se viene y de cara a la audiencia que se animen a seguir estudiando. El aprendizaje es poder hoy en día, sobre todo en esta linda industria de lo que es tecnología, que sobre todo también va evolucionando año tras año y cada vez a una velocidad mucho más rápida. Así que o sea, se necesita bastantes profesionales en el mercado y animarlos a ir por una carrera relacionada a la tecnología y como también menciona Pablo, a experimentar en distintas áreas dentro de ella, ¿no? Así que nuevamente gracias y ahí también a la disposición para ayudarlos en lo que necesiten. Sí, sobre todo si tienen dudas o consultas, ¿no? De cómo es el trabajo. Yo he tenido la suerte de estar en varias áreas o empresas. Lo podemos conversar, como tú decías, al interno, ¿no? O sea, no tengan miedo de comunicarse, de preguntarnos y en lo que podamos estamos para ayudarles. Claro que sí, chicos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Rotten Friends hablando en español. Chao, chao.